Te cuento que el reino de Tonga, país en Oceanía, es peculiar. Si un hermano y hermana están solos en una habitación, es incesto. Si un chico y una chica están hablando a solas, se dirá que son pareja. Y los domingos son días de descanso obligado, por lo que no puede hacerse ninguna actividad. Bueno, esta vez me toca darle la bienvenida a este espacio a la doctora Susan Espaillat, muy querida. Ella es especialista, aparte de abogada, es especialista en Derecho Empresarial, es autora del libro Sabiduría Financiera, es pionera en el derecho sistémico en nuestro país, terapeuta de constelaciones familiares y muy amiga mía. Así que bienvenida, muy querida. ¿Cómo Bienvenida, estás? Susan. Muy Muy gracias bien, por la gracias. invitación. Feliz de compartir en este espacio. Cuéntanos, Susan, yo estuve leyendo una reseña, un artículo que escribiste, muy interesante, me parece, porque ahí hablas de un psicoterapeuta alemán que luego de un amplio estudio de lo que es los avances de la psicoterapia en el concepto jurídico, se llegó a la conclusión de que no solamente tenía que tomarse en cuenta lo que el que cometió el delito hacía, sino que había que ver más allá de la familia porque parecía ser que eso era, por decirlo así, heredado o algo que aprendido durante todo su vida familiar. Cuéntanos de esta parte, porque esto es muy interesante conocer eso. Claro, has hecho un excelente mini resumen. Te cuento que el señor Bert Hellinger, como ustedes expresaron, es un psicólogo, terapeuta extraordinario de origen alemán. Él estuvo estudiando justamente los patrones sistémicos que ocurren en el sistema de familia. ¿Qué resulta? Él descubrió que hay unas leyes que cuando se alteran dentro del sistema familiar ocasionan eventos repetitivos de generación en generación. Entonces, una de estas leyes es que nadie puede ser excluido del sistema familiar. Si hubo una persona, por ejemplo, 7 generaciones atrás de nosotras, que fue quizá excluido del sistema porque hubo un evento doloroso, trágico, quizá hubo una pérdida, una quiebra, quizá hubo alguien que estuvo en la cárcel, un evento que marcara el sistema. Con el tiempo esta persona es olvidada o es excluida. Cuando eso sucede dentro del sistema de familia, entonces esa exclusión genera que lo que a esta persona le pasó vuelve a repetirse de generación en generación hasta que alguien lo mira, el hecho, lo reconoce, lo introduce con un movimiento interno y de esa manera puede evitarse la cadena de eventos trágicos que Bert Hellinger descubrió. Realmente es una de las teorías más maravillosas. Yo digo que revolucionó lo que es la reincidencia sistémica, porque hay que ver más allá de la persona en sí, porque el contexto familiar, dentro del contexto familiar es que se está desarrollando dentro del campo mórfico lo que es el delito per se. Te pongo otro ejemplo. Hay varios científicos, uno de ellos fue el que desarrolló la teoría sistémica y otro es el Rupert Sheldrake que desarrolló la teoría de los campos mórficos. Estos señores descubrieron que dentro de un campo, que es un conjunto de elementos, como ellos son biólogos y científicos, en ese momento estaban estudiando el campo de las células. Y ellos se dieron cuenta que cuando una celulita está afectada, por alguna razón, otras también son afectadas. Entonces ahí descubrieron que todo dentro de un sistema están interconectados. Por eso es que cuando le pasa algo a alguien, a un bisabuelo, por ejemplo, si le pasa alguna situación, alguien de la futura generación va a estar repitiendo el patrón que tuvo el abuelo. Otro de los aspectos que también ellos dicen es que el campo familiar, lo que es la resonancia mórfica, o lo que es el sistema, tiene una memoria, es como si fuera un archivo donde está almacenando las experiencias, las vivencias, las emociones que va viviendo cada persona.
Entonces, ¿qué resulta? La siguiente generación va a aprender con más facilidad lo que aprendió ya la generación pasada. Lo que vivió la generación pasada le sirve de experiencia de una manera intuitiva e inconsciente. Toman esa información y se adaptan más rápido a la solución. ¿De dónde viene esto? De una de las investigaciones que hizo Rupert Sheldrake en Harvard en el 1920. Él hizo unas investigaciones con los ratones, con las ratas. Y él se dio cuenta, él puso una cantidad X de ratones en un laberinto y él enseñó a esas ratas a salir del laberinto. Repitió ese experimento y se dio cuenta que las ratas cada vez más iban aprendiendo más rápido. Pero ¿qué pasa? Hizo ese mismo experimento en Escocia con ratas diferentes. ¿Y qué resultó? Que esas ratas aprendieron a salir del laberinto 10 veces más rápido que los que estaban en Harvard. Con este pequeño ejemplo, ellos entonces deducen que así como la familia es un campo y un sistema, la generación que están de nosotros, todo lo que aprende, lo están almacenado y de una manera u otra, la futura generación lo capta también. Entonces, llevando esto al campo del derecho, cuando alguien en la familia se hace experto, vamos a decirlo así, en una de las artes penales, estafa, robo, abuso de confianza, ¿verdad? Algunos de esos delitos económicos que también hay muchos, pues de una manera u otra la futura generación aprende ese arte de una manera más fácil porque está dentro del sistema. Entonces ahí es que Bert Hellinger establece que esa cadena de eventos es aprendida dentro del sistema y se genera dentro del sistema. Y por eso es que hay que mirar más allá del infractor. Hay que ver la familia. Wow, eso es impresionante. Eso significa que ellos que no tuvieron nada que ver, o sea que según el experimento con los ratones, si tú lo traspolas a una persona, por ejemplo, un violador de menores, por decir algo, significa que alguien en el futuro puede repetir eso Perfectamente. de un ancestro. Lamentablemente, ese es el aporte de Bert Hellinger. El aporte justamente es ese, que cuando una persona en X generación viola a una niña o a un niño, porque también puede suceder, si el evento no cierra y no se trata correctamente, alguien de la siguiente generación o va a ser violado o va a ser violador, porque se van a conectar con la situación transgeneracional, con ese evento que sucedió detrás de ellos, y es de una manera inconsciente, que es lo más grande. Muchas personas están envueltas en situaciones, ya sea de índole de salud, profesional, aspectos económicos y comerciales, aspectos penales, inclusive aspectos personales como es el tema de pareja, y no saben que que la situación que están manejando no proviene en sí de ellos, sino que viene dentro del sistema de familia. Por eso que buscan, pero la respuesta está atrás y adentro. Tú sabes que me llega a la mente, porque yo he escuchado tanta gente, ahí me ayudarán a Mirta también, que oye, ay, pero ese es un karma que tú tienes cuando las cosas como que le llegan negativas. Y yo me quedo como que nada es nada. Y mi otra pregunta es, ok, ¿cómo uno, tú dijiste al principio, que hasta que no se integrara la persona que habían volado, por decirlo así, las cosas no se iban a romper, como el hechizo, por decirlo así? ¿Cómo uno integra a esa persona después de tantas generaciones? Muy buena pregunta. Ahí trabajamos entonces con lo que denominamos constelaciones jurídicas o configuración jurídica. Así como existe ese campo, vamos a decirle de las células o de la familia, y en ese campo se interconectan las personas y las informaciones, a través de la constelación se abre un campo y a través de representantes, que es una de las dinámicas que más me encantan, ponemos representantes, por ejemplo, imaginémonos que haya venido la persona que fue afectada en esa situación y nosotros ponemos un representante para ella y para lo que es el delito que le ha sucedido o la situación que le ha sucedido. De ahí surge una información a nivel del lenguaje corporal de las personas que están sirviendo como representantes. Y como estamos dentro del campo de ese sistema familiar, y sabemos que el campo es una memoria colectiva,
entonces la información surge. ¿Cómo surge? De una manera muy simple. A veces es un cambio de una idea que te llega, a veces te recuerdas de alguien, en ocasiones no sabemos realmente qué pasó, pero el representante tiene un cambio interno y siente inclusive lo que estaba pasando con ese ancestro en años atrás. Aquí no estamos hablando de que estamos haciendo conexión con personas que han fallecido en el pasado. Aquí lo que estamos diciendo es que fundamentándonos en la teoría de Rupert Sheldrake y de otros científicos que trabajaron el tema sistémico, lo que es el campo mórfico, a raíz de esas investigaciones, Bert Hellinger pudo demostrar que esa información queda en el campo familiar, en la memoria familiar y en la memoria del colectivo de la familia, podríamos decir de una manera encriptada. Queda la información en el alma del sistema, que es como Bert Hellinger lo llama. Entonces, a través de la constelación o la configuración, nosotros llegamos a ese momento de manera energética y siempre resulta que hay una liberación de la situación, o siente la persona más paz, o simplemente ve y constata que lo que le está pasando venía, siempre se acuerdan, ay, eso le pasó a mi abuela, o después me llama Susan, me contó mi mamá que eso era un gran secreto del sistema de familia y le había pasado a la hermana de mi abuela 3 generaciones atrás o 2 generaciones atrás. Y entonces no sabíamos que entonces eso se estaba repitiendo y se había repetido en mí. Entonces justamente la persona en este presente fue la que por amor y por lealtad al sistema tomó esa encomienda, así realmente sucede, y decidió que ese evento le pasara para llevar el mensaje. Por eso es que decimos que el delito realmente bajo la visión sistémica tiene un mensaje, que es la reconciliación. ¿Cuál reconciliación? Que la persona que pasó ese evento atrás o aquel que hizo ese evento necesita ser mirado, ser reconocido, no, o quizás perdonado. Aquí el perdón tiene otra connotación, pero ese movimiento genera una paz dentro del campo del sistema familiar y eso evita que el proceso siga repitiéndose en la generación futura y que la propia persona que pasó por ese evento lo pueda asimilar de una manera diferente. Ya, eso significa que la situación se resuelve en o es pensando en el posterior. Mira, la solución es sistémica. Sistémica significa, se resuelve. ¿En qué sentido se resuelve? En que tú vas a superar ese conflicto de una manera distinta porque tienes una información que tú no sabías que existía. Y era que tú estás en conexión con un familiar de atrás de tu sistema, que por alguna manera te conectaste con ella a través del campo mórfico, a través de la conciencia familiar. Tú que eres psicólogo manejas esos términos. Y entonces ella, por amor ciego, dijo, sí, yo voy a repetir ese evento, porque cuando yo lo repita, probablemente voy a lograr que salga a la luz la situación que realmente estaba afectando. Sana ella, se introduce el excluido y evidentemente por resonancia la tasa vibratoria de ese evento dentro del sistema de familia va a cambiar y por lo tanto la siguiente generación probablemente no va a repetir. Esa cadena de eventos trágicos se elimina porque ya fue subsanada, ya fue sanada de una manera distinta. Te comento, Ana Mirta, que a través del trabajo de Bert Hellinger, el derecho sistémico está llegando a muchísimos países. Se está trabajando en México, Argentina, en Chile, en Brasil ha sido un boom extraordinario. Tenemos un juez, un magistrado que es terapeuta en constelación e introdujo este concepto en Brasil y ahora mismo los jueces se están formando como terapeutas en constelaciones familiares o constelaciones sistémicas, los jueces, los abogados, los fiscales. Sí, el colegio de abogados allá están apoyando esta iniciativa. En las oficinas de las fiscalías hay un departamento que también está tratando esto con las víctimas y con los infractores, de tal manera de que no están solamente viendo qué está pasando a nivel personal, sino también qué está pasando a nivel sistémico. Y están introduciendo ejercicios sistémicos, las constelaciones jurídicas, están trabajando con el genograma, con el árbol familiar, porque de una vez que dice, ok, tú estás aquí por el delito de robo, ¿quién más en tu familia robaba? A veces no se acuerdan, a veces no saben, dicen, mira, me acuerdo que mi bisabuelo, así vagamente recuerdo, que él pasó por algo de esto y lo metieron preso y no sabemos de
no hemos vuelto a saber de él. Pues justamente esa vergüenza que causa en la familia, esa exclusión que hubo del abuelo, altera el sistema, porque por el principio de la pertenencia, el sistema no acepta exclusiones. Todo el mundo pertenece. Entonces, el abuelo que estaba trancado, sabrá Dios en qué país, sigue dentro del sistema enviando mensajes telepáticos, digamos de esta manera, e instruyendo, que eso es lo grande. Yo digo que la reincidencia se elabora dentro del campo familiar. Ahí es donde ellos le explican a la futura generación cómo hacerse experto. Ustedes han visto que así como evoluciona la caja fuerte y ciertos temas de seguridad, también evoluciona la persona que va a romper aquel que va a romper la caja fuerte también sabe más. Todo va evolucionando. Y esa información se va quedando dentro del campo mórbido del sistema. Tú sabes que eso me llega a la mente en algo que leí también en tu escrito, y es que realmente esto es completamente diferente a, por ejemplo, a la conducta delictiva que tú estás aprendiendo, vamos a decir, conscientemente, porque a veces eso es que viene del pasado, que es muy diferente a la persona, como pones tú de ejemplo en tu escrito, del papá que le enseña al hijo a robar. Ya eso es muy diferente porque estamos en la actualidad. Eso no tiene nada que ver con aquel entonces, o sea que con lo generacional, ¿verdad? Es algo muy diferente. Es algo muy diferente. Cuando el aprendizaje es consciente, bueno, ya eso no se trabaja en constelación porque la constelación lo que es consciente no lo trabaja, o lo que ya es obvio no lo trabaja. Son aquellos aspectos que de manera inconsciente fueron aprendidos. Aquellas informaciones que de manera inconsciente fueron transmitidas dentro del sistema. Así como un ratoncito pudo decirle a los siguientes ratoncitos cómo salir del laberinto sin estar en el mismo lugar. Eso significa que cuando son elementos similares de la misma raza, en el caso de nosotros la raza humana, no importa dónde estén nuestros familiares, pueden estar en otro país, está la comunicación inconsciente, se transfieren esas informaciones, simplemente están en el campo. El delincuente, vamos a decirlo así, en este momento se alimenta de ella, lo toma, entra ese archivo y lo busca, y entonces se hace experto en esa área. De manera inconsciente es que se transmite esa información. Inconsciente significa que tú no sabes que lo estás aprendiendo, pero la habilidad la estás demostrando. Vamos a poner un ejemplo más bonito. En aquellas familias que tienen por tradición la música o la pintura, desde los tatarabuelos están tocando diferentes instrumentos. Evidentemente, uno de los niños de esta época va a aprender más fácil. ¿Por qué? Porque en el alma de esa familia, el aprendizaje de la música, el conocimiento de la música está. Entonces, el próximo que llega va a aprender más rápido la guitarra, va a aprender más rápido el piano. Ahorita vamos a tener un nuevo Mozart, ¿verdad? Disfrutando un nuevo Mozart, porque la información está. Entonces, eso es lo que tomamos de nuestros ancestros sin saberlo. Eso es lo que significa inconsciente, sin saberlo. Y la solución entonces, siempre que si se alteran las leyes sistémicas, básicamente es excluir a las personas. Por ejemplo, en una relación de pareja, en ocasiones la mamá excluye al papá. No quiere saber de ese señor, no le hablen de él, Jesús, yo no lo quiero ver jamás, yo no quiero que él tenga contacto con el niño, está excluyendo al padre. Cuando excluye al padre, ¿quién va a tomar el lugar del padre? El hijo. Entonces, aquellos aspectos que papá conoce y sabe, se lo va a presentar a la mamá. Y eso es otra alteración del sistema, porque todos tienen un lugar por la fecha de su nacimiento. Y cuando alteramos eso, bueno, pues van a traer situaciones e implicaciones y dinámicas ocultas que van a afectar a los que están presentes en esta situación. Otra de las leyes sistémicas fundamental es la ley del dar y recibir, el balance. En aquellos casos de herencia, por ejemplo, o partición de bienes entre esposos, donde en una herencia, por ejemplo, quieren dejar un hermanito sin el dinero que le toca. A mí me llegó un caso maravilloso, dejaron un hermano fuera de una herencia porque este hermanito tenía problemas mentales. Y simplemente a la hora de partir, como él no podía defenderse, entendieron que no era por mal, pero lo dejaron afuera.
Eso generó que algunas de esas personas dentro de ese sistema perdieran el dinero más rápido y tuvieran complicaciones con el dinero, porque al excluir a una persona que le tocaba una cantidad X de dinero, ¿cuál es el patrón? Tú me dejaste sin mi dinero, pues la siguiente generación va a perder también su dinero. Es parte de la ley del balance del sistema. Y justamente el origen de los fondos es importantísimo. Aquellas empresas o actividades económicas que se inician con un origen de los fondos poco lícitos tienden a perderse en el transcurso de la actividad comercial. Y La ahí verdad es que vienen tenemos pérdidas, mucho que bancarrotas. sí, perdón, Susan, tenemos mucho que conversar. El tiempo nos ha ido, lamentablemente, y nos gustaría tener una segunda parte quizás con este tema, de manera que danos las coordenadas donde los amigos televidentes pueden conseguirte mientras eso sucede. Ok, me pueden escribir a mi correo susan.espaillat@gmail.com. Y si no, también me pueden llamar al 809-258-1223 o buscan Susan Espaillat en internet y van a encontrarse con mucha información sobre el derecho sistémico, las constelaciones aplicadas a la empresa, que es muy interesante también. Muy bien, eso lo vamos a Perfecto. tratar. Muchas gracias por tu tiempo, Susan, de verdad, Siempre a la orden. que aprendimos mucho contigo. Bueno, Susan Gracias. Espaillat estuvo con nosotros, debemos agradecer su tiempo. Ahora vamos a una pausa, señor director.